Antes de empezar esta historia, deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde la ves. Siempre es bueno saber el alcance de estas historias reales. Si este tipo de contenido te conmueve, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayudará a seguir compartiendo historias que merecen ser escuchadas. Ahora, prestemos atención a lo que sucedió en un pequeño pueblo estadounidense, porque lo que comienza como una simple caminata de regreso a casa termina cambiando todo el país. Era un martes típico en Greenwich, uno de esos pequeños pueblos estadounidenses donde todos parecen saber quién es quién, pero casi nadie sabe realmente qué lleva el otro. El cielo estaba despejado, el aire era cálido a finales de primavera, y Samuel Washington caminaba a casa desde el hospital de veteranos. El recorrido era el mismo de siempre, 2 manzanas por la calle 8, girando a la izquierda en la avenida Maple, hasta llegar a su casa con un porche de tablillas blancas que él mismo había renovado en los años 80. Caminaba despacio, con paso firme y ligeramente encorvado, pero con la cabeza bien alta, como siempre. Vestía una chaqueta ligera, pantalones de vestir marrones y una gorra desgastada con el emblema de la Primera División de Infantería del Ejército. Llevaba una carpeta de pruebas bajo el brazo, documentos actualizados sobre su tratamiento para el TEPT, que aún requería consultas frecuentes. Para Samuel, este era un paseo rutinario. Para los 2 policías apostados en la esquina de Maple y Jefferson, no lo era. La alerta llegó por radio unos 10 minutos antes. Ciudadano con aspecto confundido, deambulando por Jefferson y Maple. Posible comportamiento errático. Solicito verificación. Era una de esas llamadas anónimas que suenan banales, pero que suelen desencadenar la reacción automática de quienes ya están condicionados a la sospecha. Patterson, el más joven de los 2, de tan solo 24 años y con una energía inquieta que nunca le sentaba bien a su uniforme, fue el primero en salir del coche. Coleman, de 28 años, más reservado pero con las mismas deficiencias perceptivas, lo siguió de cerca. Cuando vieron a Samuel, ya lo tuvieron claro. No era un anciano que regresaba del hospital, era el tipo de la alerta. Y para ellos no bastaba con parecer inofensivos. En esa ciudad, a esa hora, un hombre negro caminando solo, con expresión seria y un maletín en la mano, podía ser cualquier cosa, incluso un problema. Patterson no dudó en acercarse. Con la mano ya en el lateral del cinturón, se detuvo a 2 metros de Samuel y preguntó secamente: «Señor, ¿me permite ver su identificación?». La pregunta tenía un tono más de acusación que de petición. Samuel, como siempre que se sentía a prueba, respiró hondo antes de responder. «Claro, agente, está en mi bolsillo interior». Sus movimientos eran lentos y visibles. Sacó su cartera, la abrió con calma y mostró su identificación, su tarjeta de veterano y la carta del médico con las instrucciones sobre su programa de tratamiento. Coleman observaba desde la distancia como esperando que ocurriera algo que justificara el acercamiento. Pero no ocurrió nada. Samuel permaneció tranquilo y sus documentos estaban en regla. Aún así, la mirada de Patterson no cambió. Había algo en esa postura erguida, en esa mirada directa que inquietaba más que tranquilizaba. «¿Y qué hace aquí?», preguntó el agente, volviendo del hospital como todos los martes. La respuesta llegó educadamente, pero también con un dejo de cansancio, el tipo de cansancio que solo conoce quien ha tenido que explicarse demasiado en la vida. Coleman se acercó y tomó los documentos de las manos de Patterson. Los examinó uno por uno, como buscando defectos o contradicciones. «¿Y esta dirección? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?», preguntó, aún con recelo. 45 años, respondió Samuel, manteniendo un tono sereno. Evitó cualquier reacción agresiva, aunque en su interior sentía la vieja náusea que surge cuando se
Cuestiona la dignidad. Era una sensación familiar, pero nunca fácil. Este tipo de situaciones para él siempre le traía recuerdos de otras. Patrullas nocturnas en Vietnam, interrogatorios, las miradas de reojo en los años 70 al intentar conseguir trabajo. La época en que su uniforme militar lo convirtió en un héroe en una base, pero en un sospechoso en la calle. Y ahora, a los 72 años, tras décadas de servicio y pago de impuestos, aún tenía que justificar su presencia en su propio barrio. Patterson se cruzó de brazos. Parece muy elocuente. Ya sabe, normalmente la gente con Alzheimer o algo así intenta hacerse pasar por funcional. Samuel apretó la carpeta contra su pecho. No dije nada, pero algo en mi interior se quebró. No era solo falta de respeto, era humillación. La calle estaba casi desierta, salvo por una señora que caminaba al otro lado de la acera con bolsas de la compra y un joven en patinete eléctrico que pasó rápidamente, observando la escena un segundo antes de seguir adelante. Ninguno de los dos se detuvo. Patterson dio un paso al frente y le indicó a Samuel que levantara los brazos. «Por si acaso, señor, necesitamos asegurarnos de que no esté armado ni esconda nada». Fue entonces cuando Samuel, aun intentando mantener el equilibrio, murmuró: «No es necesario». Pero ya era demasiado tarde. Patterson, visiblemente irritado, se acercó bruscamente y con brusquedad le dio la vuelta a Samuel, registrándolo apresuradamente. «No se resista», dijo, aunque no hubo resistencia. El fuerte toque en las costillas le hizo estremecer a Samuel, no de miedo, sino de recuerdo. Ese era el tipo de trato que había visto con prisioneros de guerra. Era el tipo de gesto que nunca imaginó que volvería a sufrir, y más aún en suelo estadounidense. Coleman, percibiendo la incomodidad de su compañero, intentó aliviar la tensión con una broma desafortunada. «Tranquilo, Pat», dijo, que su hijo es general. Debe ser uno de esos personajes imaginarios. Ambos rieron. Samuel permaneció en silencio. Quería responder, quería decir el nombre completo de su hijo, su rango, su posición, cuánto se había sacrificado para criarlo tras la muerte de su esposa en los 80. Quería decir que el chico había estudiado con una beca, había aprobado West Point y había construido una carrera ejemplar. Pero sabía que nada de eso serviría de nada. No querían hechos, querían validar una suposición. Con cada comentario se sentía más disminuido, más deshumanizado, y al mismo tiempo más seguro de que necesitaba mantener la compostura, porque si cedía a la ira, lo perdería todo, y ya había perdido demasiado en la vida como para dejar que dos chicos con placas le quitaran más de lo necesario. Patterson terminó la búsqueda y miró a Coleman con un gesto que decía: «No encontré nada», pero no parecía satisfecho. Era como si cuanto más tranquilo parecía Samuel, más lo irritaba. «Llevémoslo a la comisaría para que le hagan un chequeo. Puede que esté teniendo un ataque y no lo sepa», dijo, como intentando justificar una decisión ya tomada. Samuel no discutió. Simplemente preguntó en voz baja: «¿Puedo traer mis documentos?». Patterson le quitó la carpeta de las manos y se la llevó sin devolvérsela. «Nos llevaremos esto también». De camino al coche, Samuel miró a su alrededor, como si aún buscara una mirada cómplice, alguien que viera lo que estaba pasando. Pero las ventanillas estaban cerradas y las cortinas corridas. Greenwich era así. Todos veían, pero pocos intervenían. Cuando subieron al coche patrulla, Patterson conducía. Coleman se sentó en el asiento trasero junto a Samuel, quien permaneció en silencio. No era miedo lo que sentía. Era un dolor profundo y cansado, como si estuviera atrapado en un viejo ciclo. Uno de esos que el tiempo insiste en repetir, incluso después de que todo lo que debería haber cambiado. Llegaron a la comisaría 20 minutos después. No había prisa. Era como si el tiempo tuviera su propio ritmo en el interior, indiferente a lo que sintieran los demás.
Llevaron a Samuel a una sala de espera donde solo dejaron una silla de plástico, una mesa de metal y una cámara apuntando a la puerta. Le dieron un vaso de agua y le dijeron que alguien vendría a hablar con él pronto. No lo hicieron. El tiempo pasó lentamente sin explicaciones. Patterson y Coleman charlaban afuera, riendo, burlándose de la historia del general. «Me pregunto si también luchó en Star Wars», se burló uno de ellos. Samuel permaneció quieto, con las manos apoyadas en las rodillas, la mirada fija en un punto de la pared. Dentro, organizó sus pensamientos, una habilidad aprendida en el campo de batalla. Mantener la mente enfocada, incluso cuando su cuerpo está en territorio hostil. Sabía que aún tenía derecho a hacer una llamada, y ya sabía exactamente a quién iba a llamar. La llamada se pudo realizar casi 2 horas después de su llegada. El reloj de pared marcaba las 5:22 p.m. cuando un empleado abrió la puerta de la habitación y lo condujo hasta un teléfono fijo pegado a la pared, con un bloc de notas al lado. Un número, solo uno. Sin tonterías, ¿de acuerdo? Samuel asintió. Marcó lentamente, comprobando cada número como si estuviera en un campo minado. No podía fallar. Al otro lado de la línea, el teléfono sonó 3 veces antes de que lo descolgaran. La voz que respondió fue firme, directa y llena de autoridad. «General Marcus Washington». «¿Quién es?». Samuel se tomó un segundo antes de decir nada. La emoción le oprimía el pecho, pero controló la voz. «Hijo, necesito que vengas a Greenridge, ahora mismo». No hubo preguntas, solo una pausa. Luego la respuesta, «Voy para allá». Solo después de colgar, Samuel respiró hondo. No de alivio, sino de anticipación. Sabía lo que se avecinaba, y sabía lo que significaría. Fuera de la habitación, Patterson y Coleman seguían sin tener ni idea de quién era Marcus. Seguían tomándolo todo a broma. «Apuesto a que va a llamar a la residencia de ancianos y pedir que vengan a buscarlo», rió Patterson. La empleada, al anotar el nombre completo de la persona con la que había contactado, notó algo extraño. Lo anotó discretamente y siguió con su rutina. Pero el nombre no le resultaba desconocido. Fue a su escritorio, abrió el navegador y buscó en Google «General Marcus Washington». En menos de un segundo, la pantalla se llenó de resultados, condecoraciones, entrevistas, participación en misiones internacionales, menciones en comités del Congreso. No, era un invento, era historia viva. Inmediatamente se levantó y se dirigió al sargento a cargo de la unidad. «Señor, creo que tenemos un problema». El sargento leyó el nombre, frunció el ceño y se levantó sin decir palabra. En ese momento, los engranajes de la comisaría empezaron a crujir. Y por primera vez, ese día, el silencio no vino de Samuel. Vino del sistema al darse cuenta de que había entrado en un campo minado. El sonido de neumáticos sobre el asfalto tardó unos 40 minutos en romper la monotonía de la comisaría. Una camioneta negra del ejército se detuvo frente al edificio sin sirena, pero con presencia. 2 oficiales se bajaron primero, despejando el camino. Entonces apareció Marcus Washington, alto, de porte impecable, con uniforme de gala y una mirada que mezclaba la mesura militar con la indignación de un hijo. El sargento lo reconoció al instante, aunque nunca lo había visto en persona. «General Washington», empezó, intentando mantener la formalidad. «¿Dónde está mi padre?», fue todo lo que respondió Marcus, en un tono que no admitía evasivas. La habitación donde estaba Samuel se abrió de inmediato. Patterson y Coleman, que hasta entonces desconocían a quién habían detenido, observaron confundidos cómo el hombre condecorado cruzaba el pasillo sin apartar la mirada. Al entrar en la habitación, Marcus no habló de inmediato. Simplemente se acercó a su padre, que seguía sentado en la silla de plástico. El intercambio de miradas duró segundos. No hubo abrazo, no hizo falta. Todo estaba dicho allí.
La empleada que había permitido que se realizara la llamada observaba la escena desde lejos, con una mezcla de culpa y alivio por haber seguido su instinto. El sargento, al darse cuenta de la magnitud del error institucional, pidió hablar con Marcus en privado, pero el general se negó. Cualquier conversación debe tener lugar en presencia de mi padre, y que conste en acta. Uno de los oficiales de la delegación ya estaba preparando una grabación. Marcus solicitó acceso a las imágenes de las cámaras internas, las notas de los agentes y las declaraciones realizadas hasta el momento. Cuando leyó el informe escrito apresuradamente por Patterson, que incluía posiblemente comportamiento delirante y una declaración fantasiosa sobre parentesco militar, Marcus simplemente cerró el papel con calma y dijo: «Este documento formará parte de una investigación federal». Patterson intentó explicarse, balbuceando algo sobre protocolo y procedimientos estándar, pero el tono ya había cambiado. Esa comisaría, acostumbrada a operar en piloto automático durante años, acababa de chocar con la realidad y con el peso de una historia que había ignorado. La noticia de la llegada de un general a la comisaría de Greenridge se extendió rápidamente, como suele ocurrir en los pueblos pequeños. No tardó mucho en que los celulares empezaran a grabar, se llamara a los periodistas locales y las redes sociales se llenaran de fotos y videos cortos de Marcus caminando por la sala de policía. Pero lo que nadie registró, porque no era visible a simple vista, fue el pesado silencio que se apoderó de los oficiales de servicio. Algunos, al darse cuenta de quién era Samuel, apartaron la mirada. Otros intentaron mantener la postura, como si fingir normalidad bastara para borrar lo que habían hecho. Samuel, por su parte, permaneció en silencio. Sentado junto a su hijo, parecía observar todo desde fuera, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma aún intentara comprender lo que estaba sucediendo. No era venganza lo que sentía, era algo más profundo. Una especie de cansancio ancestral, como si esa escena fuera la repetición final de una historia que había arrastrado durante generaciones. Marcus pidió con firmeza que liberaran a su padre de inmediato y que se conservaran todos los registros de esa detención. Nada de esto será borrado ni reescrito. Esto ya no es un malentendido, es un retrato. Al hablar, su tono no era teatral. Era directo, cortante, como si no necesitara alzar la voz para ser escuchado. Patterson, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había causado, comenzó a sudar. «General, solo estábamos siguiendo el protocolo». Marcus lo interrumpió con un gesto seco. «Ese es precisamente el problema. Su protocolo no reconoce la dignidad, y ahora todo el mundo lo va a ver». Afuera, el movimiento aumentaba. Vehículos de prensa, curiosos, activistas de ciudades vecinas. La ciudad que siempre había preferido mantener sus conflictos bajo la alfombra, comenzaba a ver cómo la polvareda se extendía por el aire. Y en medio de la confusión, un hombre de 72 años, que solo quería irse a casa, se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que su propia historia. Fue un reportero de la estación local, WGRD, quien publicó el primer video completo de la escena en tiempo real. El clip mostraba al general Marcus saliendo de la estación de policía con su padre a su lado, caminando lentamente, rodeado de oficiales del ejército. Pero lo más impactante del video no era la presencia militar, sino la imagen de Samuel sosteniendo su historial médico, con la cabeza en alto y el rostro sereno, como si estuviera más preocupado por preservar su dignidad que por acusar a alguien. En menos de una hora, el video fue republicado por cuentas más grandes, cruzando las fronteras de Greenridge y llegando a portales nacionales. Los comentarios se multiplicaron. ¿Cómo se trata así a un héroe de guerra? Esto no
Es una excepción, es una norma disfrazada de procedimiento. ¿Qué clase de país arresta a un veterano de guerra por caminar en su propio vecindario? Lo que comenzó como un arresto banal se convirtió en combustible para un debate público sobre el racismo institucional, la deshumanización en los protocolos policiales y la invisibilidad de los veteranos fuera del contexto de la guerra. Dentro de la comisaría, el ambiente era tenso. El sargento intentó contactar con el departamento legal de la ciudad, pero ya era demasiado tarde. Se notificó al alcalde y la Fiscalía Estatal no tardó en enterarse. Un equipo del Departamento de Asuntos de Veteranos fue enviado para dar seguimiento al caso y paralelamente una unidad del Departamento de Justicia abrió una investigación preliminar por violaciones de derechos civiles. Patterson y Coleman fueron puestos inmediatamente en licencia a una última hora de la tarde, mientras el Departamento de Asuntos Internos tomaba declaraciones. Los dos agentes estaban visiblemente conmocionados. Hasta entonces nunca habían enfrentado consecuencias reales por sus actos. Habían crecido en una cultura de actuar primero, justificar después, donde el manual era más importante que el juicio humano. Pero ahora, con cámaras, redes y un general frente a ellos, todo se desmoronaba rápidamente. Samuel, sentado en la sala de espera de la comisaría, aún no había dicho ni una palabra en público, pero su presencia era suficiente. Era como si, incluso en 1900, silencio, lo dijera todo. A la mañana siguiente, Samuel se despertó temprano, como de costumbre. Había dormido poco. La noche transcurrió en silencio en casa, pero llena de pensamientos. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención. A lo largo de su vida había evitado ser descubierto. Incluso cuando fue condecorado en el ejército, aceptó sus medallas sin fiesta ni discurso. Ahora, el teléfono sonaba sin parar. Reporteros, políticos, antiguos compañeros de pelotón. Un vecino había dejado flores en el porche. Otro había dejado una carta manuscrita disculpándose por no haber hablado mucho con él. Samuel leyó todo con atención, pero no respondió a nadie ese día. Pasó horas mirando por la ventana, sentado en el sillón de la sala, con la misma carpeta que había llevado al hospital. Dentro estaban los papeles que, en el fondo, no deberían haber tenido que demostrar nada, pero que, por alguna razón, se habían convertido en su escudo. Marcus llegó sobre las 10 de la mañana con un uniforme sencillo, sin insignias. Entró y se quitó la gorra antes de hablar. «Papá, todo el país está mirando, y lo están haciendo bien». Mientras tanto, en el ámbito institucional, el caso ya había adquirido proporciones oficiales. El gobernador del estado ofreció una conferencia de prensa disculpándose públicamente con la familia Washington. El jefe de la policía local fue removido temporalmente para dar paso a un grupo de trabajo que revisara los protocolos. Organizaciones de derechos civiles unieron fuerzas con asociaciones de veteranos para exigir reformas urgentes. La presión pública fue enorme, pero la imagen que más circuló en redes sociales no fue la del general dando un discurso ni la de las autoridades explicándose. Fue una simple foto tomada por un camarógrafo independiente de Samuel sentado solo en la comisaría, con la mirada fija en la pared. Esa imagen se convirtió en un símbolo, y con ella llegó una pregunta que muchos comenzaron a hacerse en voz alta. ¿Cuántos Samuels han pasado desapercibidos hasta hoy? ¿Cuántos fueron desacreditados, ignorados, registrados, humillados y simplemente callados? Por primera vez, la pregunta resonó con fuerza, y ya nadie podía responderla con excusas vagas. En casa de Samuel, el ambiente era de una calma forzada. Marcus, acostumbrado a zonas de guerra y salas de crisis, encontraba extraña esa tensión, que no provenía del ruido, sino del peso de las emociones reprimidas. Samuel pasaba largos minutos en silencio, jugueteando con
el filtro del café, organizando papeles que no necesitaban ser organizados. Marcus se dio cuenta. Papá, nadie espera que lo resuelvas todo, ya has hecho más de lo que debías. Pero Samuel negó con la cabeza lentamente. No se trata de resolverlo, se trata de mantenerse entero. Esa simple frase quedó flotando en el aire. Marcus la comprendió. Su padre no buscaba justicia para su ego. No quería ver a nadie destruido. Solo quería que lo sucedido no se escondiera bajo la alfombra esta vez, como en tantas otras veces a lo largo de su vida, porque sabía que cuando se ignora la verdad, vuelve, siempre vuelve, y duele más. Patterson, en cambio, pasó las siguientes horas encerrado en su casa, repasando mentalmente cada frase que había dicho, cada gesto que había hecho. Por primera vez sentí verdadera vergüenza. No la vergüenza de haber sido atrapado, sino la vergüenza de reconocer que nunca había visto realmente a las personas a las que me dirigía. Él siempre había visto sospechosos, ciudadanos, individuos, pero nunca rostros con una historia, con un pasado. Cuando vio la imagen del general junto a Samuel en televisión, algo en su interior se hundió. Su arrogancia habitual se silenció. No era miedo al castigo, era vergüenza por haber desperdiciado la oportunidad de actuar con humanidad. Y peor aún, por darse cuenta solo cuando todo ya se había hecho público. Coleman, más introspectivo, también sintió el impacto. Llamó a su madre esa noche y se lo contó todo. Ella no respondió con enojo ni consuelo. Simplemente dijo: vas a tener que encontrar la manera de arreglarlo y va a llevar tiempo. Ninguno durmió bien esa noche, porque cuando la conciencia despierta, no permite el descanso. Al tercer día del incidente, se convocó una audiencia pública en el ayuntamiento de Greenridge. Era raro ver el auditorio lleno, pero ese día no había espacio para nadie más. Veteranos, residentes de toda la vida, estudiantes de secundaria, periodistas e incluso representantes federales estuvieron presentes. Samuel fue invitado a hablar, pero declinó. Mi silencio ha hablado suficiente, le dijo a Marcus, quien lo acompañaba. Quien habló por él fue un excompañero de batallón, ahora de 78 años, que había viajado desde otro estado para estar allí. Samuel es uno de los hombres más íntegros que he conocido. Me salvó la vida en una emboscada en el 69, y ahora es él quien salva a este pueblo de su propia ceguera. El auditorio se quedó en silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino denso, porque en ese momento Greenridge tuvo que mirar hacia adentro, y no le gustó lo que vio. A partir de ese día comenzaron los cambios, no por discursos políticos ni miedo a demandas, sino porque la humillación expuesta ya no permitía disimular. La comisaría local creó un comité de revisión con la participación de representantes de la comunidad. Se creó un nuevo protocolo de identificación que exigía que cualquier detención de veteranos o personas en tratamiento psiquiátrico se sometiera a una doble verificación. Es más, por primera vez, la ciudad escuchó. Se formaron grupos para debatir sobre el racismo estructural, el respeto a la memoria de quienes sirvieron y, sobre todo, la empatía en el ejercicio de la autoridad. Samuel fue invitado a participar en todos ellos, pero solo eligió uno, un grupo silencioso, formado por veteranos que nunca se habían sentido escuchados. La primera reunión se celebró en su garaje, con sillas plegables y café de filtro. Sin cámaras, sin políticos, solo hombres marcados por diferentes guerras que deseaban comprender cómo volver a ser vistos como humanos. 2 meses después, Patterson y Coleman fueron citados a declarar ante una junta de revisión disciplinaria. Ambos ya habían sido suspendidos, pero el caso ahora implicaba más que un posible despido. Implicaba una reconsideración completa del entrenamiento de los agentes por parte de la fuerza. Durante la audiencia, Patterson sorprendió a todos. Admitió sus errores.
No intentó justificarse con tecnicismos ni con el manual. No vi a un hombre, vi un problema, dijo mirando al suelo, y solo después me di cuenta de que tenía mucho más que ver con cómo me entrenaron que con quién era él. La declaración tuvo eco. Por primera vez, alguien dentro de la fuerza reconocía públicamente que el problema era sistémico. Coleman también habló, pero con menos claridad. Aún lo frenaba la vergüenza. Se limitó a decir: no creo que olvide nunca su expresión, ni su silencio. Lo que dijeron no borró lo que habían hecho, pero desató algo. Una semilla que solo crece cuando hay honestidad. El impacto de estas declaraciones no pasó desapercibido. Un coronel retirado del ejército, que participaba en la audiencia como observador, pidió la palabra. Dijo que por primera vez había visto a 2 policías admitir sus errores con humanidad y que esto también era un acto de valentía. Los errores graves tienen consecuencias, sí, pero también requieren transformación. Y la transformación solo ocurre cuando alguien se mira al espejo sin apartar la mirada. La frase fue grabada y repetida en varios reportajes periodísticos. Fue entonces cuando surgió una propuesta inusual: transformar a Patterson y Coleman, tras cumplir sus condenas, en instructores de un nuevo programa nacional de enfoque policial. La idea era simple: usar sus propios errores como herramienta de enseñanza. Enseñar a los futuros oficiales no solo a identificar documentos, sino a reconocer historias, a ver con humanidad antes de aplicar el protocolo. Fue una propuesta arriesgada y controvertida, pero cobró fuerza y recibió un apoyo inesperado del propio Samuel, quien, al ser preguntado, simplemente respondió: todos pueden cometer errores. La diferencia está en quién decide cambiar después. La propuesta tomó forma en las semanas siguientes. El Departamento de Justicia, en colaboración con el Departamento de Asuntos de Veteranos, creó un grupo de trabajo para desarrollar el nuevo programa. Se invitó a Samuel a aportar sugerencias. No quería un puesto ni un reconocimiento formal. Solo pidió que el programa incluyera módulos sobre escucha activa, identificación de traumas invisibles y empatía en los enfoques. El nombre provisional del proyecto era Respeto es Servicio, y el primer ciclo de capacitación estaba programado para comenzar el próximo trimestre en 5 estados piloto. Patterson y Coleman fueron contratados como instructores asistentes, no como ejemplos a seguir, sino como ejemplos irrepetibles. Su presencia, según los organizadores, fue simbólica. Demostró que nadie está por encima del aprendizaje y que admitir los propios errores en público puede ser el comienzo de algo útil. Samuel lo seguía todo a distancia. No le importaba aparecer en las fotos ni en las ceremonias. Simplemente decía: si alguien recibió un mejor trato gracias a ello, entonces valió la pena. Mientras tanto, Marcus continuaba su rutina en el ejército, pero ahora con el nombre de su padre más visible en cada entrevista que daba. En lugar de hablar de armas o estrategias internacionales, a menudo le preguntaban sobre lo sucedido en Greenridge, y su respuesta siempre era la misma. No fue un caso aislado, fue simplemente un caso visible. La frase ganó fuerza. Se repitió en periódicos, debates políticos e incluso en campañas educativas. Es más, inspiró a otras personas a compartir sus historias. Veteranos que habían pasado por situaciones similares comenzaron a enviar cartas, testimonios y videos contando lo que habían vivido. Algunos se conmovieron, otros se indignaron, pero todos se sintieron conmovidos por la valentía silenciosa de Samuel. El movimiento, que no tenía nombre, creció como una corriente subterránea, hecha de indignación contenida y un deseo de dignidad. Y Samuel, incluso sin pedírselo, se convirtió en el rostro de este cambio, no porque quisiera, sino porque lo merecía. A pesar del clamor nacional, la vida cotidiana de Samuel continuó.
en muchos sentidos, como siempre. Seguía dando sus paseos matutinos, cuidando las plantas de su porche y manteniendo los mismos horarios para el café y el periódico. Pero algo había cambiado, no en lo que hacía, sino en cómo lo percibían. Quienes antes lo ignoraban comenzaron a saludarlo. Algunos se acercaron con cautela, como pidiendo permiso para estar allí. Otros simplemente dijeron «gracias» y siguieron su camino. Samuel aceptó todos los gestos con una calma casi ceremonial, pero sin hacerse ilusiones. Sabía que gran parte de la atención era fugaz. La gente olvida rápido, pero lo que le importaba no era el recuerdo, sino el efecto. Si ese episodio hizo que un solo oficial se lo pensara 2 veces antes de registrar injustamente a alguien, valió la pena. Y si ayudó a que un veterano fuera tratado con el respeto que merece, aún más. En el garaje de su casa, las reuniones con otros veteranos se hicieron frecuentes. Ninguno hablaba mucho. No había una agenda fija. Eran reuniones casi silenciosas, pero profundamente necesarias. Allí podían aliviar el peso de su actuación. Ya no necesitaban demostrar nada ni ocultar sus cicatrices. Algunos compartían documentos antiguos, otros simplemente miraban al suelo y negaban con la cabeza. Samuel escuchaba más de lo que hablaba. Sabía que cada silencio contenía una historia que no necesitaba ser traducida. Y en ese espacio sin uniformes, sin insignias y sin cámaras, comenzó a comprender que quizás su mayor contribución no fue enfrentarse a los soldados en Vietnam, sino afrontar con calma y firmeza la indiferencia de su propio país y permitir que otros hicieran lo mismo, sin gritar, sin menospreciarse, simplemente existiendo con la dignidad que nunca se le debió negar. Pasó el tiempo. Los titulares dieron paso a otros, como siempre ocurre, pero el caso de Samuel nunca desapareció del todo. De vez en cuando se le recordaba en conferencias, informes retrospectivos o menciones en eventos militares. Su nombre aparecía en documentos oficiales como ejemplo de un acontecimiento que catalizó la reforma institucional. Para Samuel, sin embargo, nada de esto importaba demasiado. No se veía a sí mismo como un símbolo. Siguió viviendo de la misma manera, con la misma rutina, la misma ropa sencilla y los mismos gestos comedidos. Lo que más lo impactó no fue el escándalo ni el reconocimiento posterior, sino el momento exacto en que dentro de la comisaría tuvo que decidir entre reaccionar con ira o con firmeza. Olvidó el peso de la decisión. Es fácil perder el control. Es difícil mantener intacto lo que has construido, se decía a sí mismo. Esa silla de plástico, la mirada fija en la pared, el silencio forzado, todo aquello se convirtió en recuerdos físicos, una especie de altar íntimo de lo que tuvo que soportar para que algo cambiara. Marcus, a su vez, se aseguró de registrar todo formalmente. Con la ayuda de colegas de la Academia Militar, publicó un informe detallado del caso con análisis de lo sucedido, los errores cometidos y las consecuencias prácticas. El informe sirvió de base para ajustar los programas de formación de oficiales, no solo en la policía, sino también en las escuelas militares. Para él, esto era más que una reparación, era una continuación de la misión de su padre. Mi padre sirvió a este país más de una vez, y la última vez fue sin uniforme. Esta frase apareció en el prefacio del documento y posteriormente en una de las placas instaladas en el centro comunitario, que llegó a llevar el nombre de Samuel. La placa era discreta, como él hubiera preferido, sin busto, sin focos, solo una frase grabada en bronce colocada junto a un árbol plantado en silencio. Un domingo cualquiera. La frase decía: «El respeto no es homenaje, es reconocimiento». Años después, una profesora de historia local llevó a su clase de secundaria a un recorrido por el centro comunitario.
Pocos adolescentes sabían realmente quién era Samuel Washington. Algunos habían visto videos antiguos. Otros recordaban vagamente una historia sobre un veterano que fue encarcelado injustamente. La profesora empezó contándole la historia, pero pronto se dio cuenta de que los chicos prestaban más atención al árbol y a la placa que a las palabras. Uno de los estudiantes, un joven de 15 años, preguntó, ¿se enojó? La pregunta era simple, pero iba al meollo del asunto. La profesora pensó unos segundos antes de responder. Recibió algo aún más duro. Recibió dignidad. Añadió, y eligió no devolver la injusticia que recibió. El estudiante asintió, pero no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, mirando la placa. Quizás, en ese momento, algo cambió también en él. Uno de esos pequeños cambios invisibles que se acumulan lentamente y se convierten en carácter con el tiempo. Samuel ya era más solitario en ese entonces. Su edad avanzaba, sus pasos eran más lentos y su cuerpo se estaba resintiendo por décadas de batalla. Pero su mente permanecía alerta. Todavía leía el periódico cada mañana, todavía respondía las cartas que recibía con letra firme, aunque le temblara la mano de vez en cuando. De vez en cuando, todavía asistía a reuniones de veteranos, pero ahora era más para escuchar que para hablar. Cuando le preguntaban cómo se sentía sobre todo lo sucedido, respondía con una frase corta, «Yo no cambié el país decidió escucharme». Nunca se presentó como un héroe, ni como una víctima, solo como alguien que estaba en el lugar correcto, en el momento equivocado, y que eligió no ser borrado por ello. Para él, eso era suficiente, porque no todas las victorias vienen con aplausos. Algunas vienen con silencio, y permanecen donde más importa, en la conciencia de los demás. Greenwich cambió, no de forma espectacular, ni con promesas de campaña. Cambió poco a poco, en pequeños detalles. Se empezó a ver con más frecuencia a los agentes de policía caminando, hablando con los residentes y participando en eventos locales. La comisaría incorporó una sala de escucha para veteranos, con servicios específicos y personal capacitado. Las reuniones comunitarias aumentaron. Por supuesto, aún existía cierta resistencia interna. Cambiar estructuras es diferente a cambiar mentalidades, pero ya no era aceptable fingir que no había pasado nada. Las escuelas locales empezaron a incluir la historia de Samuel en sus proyectos educativos, no como una lección moral, sino como un caso práctico. La idea era sencilla, demostrar que la justicia no es un concepto abstracto, sino una decisión tomada en situaciones reales, con personas reales. Y Samuel, sin quererlo, se había convertido en la prueba viviente. Su historia empezó a contarse como si fuera parte del asfalto de la ciudad, invisible, pero presente en cada paso que ahora se daba con mayor cuidado. Sin embargo, lo que más conmovió a quienes lo conocieron no fueron los efectos públicos, sino los privados. La forma en que Samuel seguía tratando a todos con amabilidad. La forma en que saludaba a los mismos vecinos que antes lo habían ignorado. Cómo se detenía a hablar con los jóvenes que le pedían consejo o simplemente escuchaba sin interrumpir. Su dignidad no aumentó con las repercusiones. Siempre estuvo ahí. La diferencia es que ahora la gente la veía. Y eso, en sí mismo, ya era una revolución. Algunos decían que era un ejemplo, otros lo llamaban un símbolo, pero Samuel no se veía así. Dijo que solo quería caminar en paz por su propio vecindario, regresar del hospital y sentarse en el porche, como lo había hecho durante años. Ese era el punto. Lo que quería era lo básico. Lo que recibió fue resistencia. Y lo que ofreció a cambio fue una lección que ya nadie podía ignorar. Era un otoño tranquilo, casi 4 años después del suceso, cuando Samuel recibió la noticia de que le otorgarían la medalla de oro del Congreso,
uno de los más altos honores civiles en Estados Unidos. La nominación no provino de un político, sino de un grupo de veteranos y representantes civiles que habían seguido el caso desde el principio. El proceso tardó mucho, como casi todo lo que implica burocracia y memoria institucional, pero fue aprobado por unanimidad. Cuando Marcus lo llamó para darle la noticia, Samuel guardó silencio durante varios segundos. Luego simplemente dijo: «Tardó más de lo debido, pero llegó». No vitoreó, no hizo planes para un discurso, ni quiso saber nada de una ceremonia. El reconocimiento era importante, por supuesto, pero ya había aceptado la posibilidad de que nunca llegara. Lo que importaba, más que la medalla, era el camino que representaba, porque ese honor, a diferencia de los que recibió por valentía en combate, era por lo que soportó en su tierra natal, sin armas, sin protección, solo con paciencia y presencia. La ceremonia estaba programada para Washington, pero Samuel pidió que parte del homenaje se celebrara en Greenwich, donde todo comenzó. La petición fue aceptada. El día previsto, el gimnasio municipal estaba preparado con sillas alineadas, banderas y un pequeño escenario improvisado. Estuvieron presentes funcionarios locales, representantes del Congreso, veteranos de todo el país y cientos de residentes. Pero sobre todo estaban los rostros familiares de la vida cotidiana: la mujer del supermercado, el hombre de la moto que ahora era voluntario en un programa de justicia restaurativa, el empleado de la comisaría que atendió la llamada, e incluso Patterson y Coleman, que observaban con lágrimas en los ojos al fondo del público. Cuando Samuel subió al escenario, no tenía discurso. Simplemente sacó una hoja doblada de su maletín, sí, la misma de siempre, y la leyó despacio, con voz firme. Si este país quiere ser justo, debe empezar por escuchar sus silencios. Y el silencio de quienes sirven es lo que más grita cuando se les ignora. Cuando Samuel terminó de leer, el gimnasio quedó en silencio por unos segundos. Uno de esos silencios densos, cargados de significado. No hubo aplausos inmediatos ni gritos. La gente simplemente lo absorbió. Marcus fue el primero en ponerse de pie y los demás lo siguieron. Los aplausos llegaron entonces, pero fueron contenidos, respetuosos, no por formalidad, sino por la conciencia de que no se trataba de una celebración, sino de un reconocimiento largamente esperado. Algunos lloraron, otros simplemente se quedaron mirando, como si comprendieran allí mismo la magnitud de lo sucedido y cómo había sido posible precisamente porque alguien decidió no devolver la violencia con violencia. Patterson y Coleman no se acercaron. Permanecieron donde estaban, cabizbajos, aplaudiendo en silencio. Sabían que no era el momento de compartir el escenario, y comprenderlo era parte del proceso de aprendizaje. Más que disculparse, respetar el espacio de quienes han sufrido es un acto de redención. Al final de la ceremonia, Samuel bajó del escenario con calma. Se detuvo a mitad del camino, miró a su alrededor y sonrió discretamente. Por primera vez, sintió que podía caminar por esa ciudad sin ser reducido a un sospechoso, un veterano o un símbolo. Solo un hombre completo. Marcus lo siguió en silencio, como siempre hacía cuando sabía que su padre sentía algo indescriptible. De camino a casa, en el coche, ninguno de los dos habló. Pero al pasar por la comisaría, ahora con un nuevo cartel en la entrada que decía «Centro de Atención y Respeto Comunitario Samuel Washington», el veterano simplemente dijo: «Espero que nunca más tenga que justificar el nombre que lleva». Marcus asintió. Esa era la clase de frase que lo resumía todo. Porque para Samuel, el honor nunca fue una condecoración, siempre fue un recuerdo. Y el derecho a caminar en paz donde uno ha construido su vida. Los años siguientes fueron discretos, como Samuel prefería. No se involucró en política,
no concedió entrevistas más allá de lo estrictamente necesario y nunca usó su historia como moneda de cambio. Siguió viviendo en la misma casa, cuidando el porche y siguiendo la vida del barrio como antes. Pero ahora había algo diferente, una especie de respeto discreto que no provenía del miedo ni de la fama, sino del reconocimiento real. Los chicos del barrio empezaron a llamarlo Señor Sam. Algunos adolescentes le pedían consejo antes de alistarse. Jóvenes policías, recién graduados, acudían a él para escuchar, no para hablar. Y él los recibía sin vanidad, con la sencillez de quien sabe que enseñar no se trata de ponerse por encima de uno mismo, sino de estar dispuesto a escuchar. La fuerza de Innocent Stand. Samuel nunca residió en la autoridad, siempre residió en la firmeza con la que se negaba a dejar que el mundo lo empequeñeciera. Y ahora, esa firmeza comenzaba a contagiarse a otras vidas. Incluso cuando su salud empezó a fallar, Samuel mantuvo su hábito de caminar. Ya no iba tan lejos y a veces necesitaba ayuda para subir los pequeños escalones del porche, pero se esforzaba por salir, ver la calle y estar presente. Sabía que su cuerpo se debilitaba, pero su mente permanecía alerta. Las reuniones con los veteranos continuaron, incluso en grupos más pequeños. Uno de ellos le preguntó una vez qué pensaba de todo lo sucedido. Samuel pensó unos segundos y luego respondió: «Creo que mi historia solo se convirtió en historia porque todos la vieron, pero lo que me importa son las historias que nadie ve». Esta respuesta resonó entre los presentes, porque ahí estaba la esencia de todo. La verdadera dignidad no depende de una audiencia, y cuando se sostiene incluso en la soledad, entonces sí deja huella. Una huella que no necesita un nombre en una placa, solo necesita ser recordada en los gestos de quienes aprendieron de su ejemplo. Una tarde cualquiera, Samuel estaba sentado en el porche con una taza de té, el periódico en el regazo y la mirada perdida en el horizonte. El cielo era dorado, de esos que preceden a un otoño frío, y el aire traía un ligero aroma a hojas secas. Le gustaba ese momento del día. Decía que era cuando la ciudad parecía recordar quién era. Marcus estaba de visita y observó a su padre en silencio durante unos minutos antes de acercarse. Se sentó a su lado y le preguntó: «¿Todavía piensas en ese día?». Samuel respondió con un sutil asentimiento. Luego dijo, sin apartar la vista del cielo: «No como una herida, sino como una frontera». Marcus no lo entendió de inmediato. Entonces explicó: «Hay cosas que te cortan, y hay cosas que te separan de quien eras antes. Eso me separó, y al otro lado vi quién aún quería ser». Fue la única vez el impacto de ese momento con tanta claridad, y Marcus lo entendió, porque no se trataba de lo que le hicieron, sino de lo que él decidió no permitir que le hicieran. En los meses siguientes, la salud de Samuel comenzó a deteriorarse más rápidamente. Nada dramático, pero constante. Un diagnóstico de insuficiencia cardíaca fue la primera señal. Luego vinieron hospitalizaciones cortas, descansos para caminar y la necesidad de ayuda para actividades básicas. Aún así, mantuvo la calma. Recibía visitas, sonreía y contaba historias de Vietnam con impresionante precisión, pero evitaba repetir el episodio en la comisaría. Dijo que quedó grabado donde debía estar, y que el recuerdo más importante no era el dolor, sino lo que se construyó después. La ciudad observaba con respeto. Nadie invadió. No hubo tributos forzados ni atención indeseada. Había silencio, el mismo silencio que lo acompañó en la fría habitación de la comisaría, pero ahora con un significado diferente, de reverencia, un silencio de comprensión, de alguien que ha aprendido que la verdadera justicia, cuando sucede, no necesita ser anunciada, simplemente cambia la forma de caminar de la gente. Samuel falleció en una mañana tranquila, sin alardes. Estaba durmiendo cuando su corazón se paró.
El cuidador que lo había acompañado durante meses notó el inusual silencio y respetó ese momento como él hubiera deseado, con calma. Marcus fue notificado y llegó esa mañana. Se sentó junto al cuerpo de su padre durante un largo rato, sin decir nada. Simplemente le tomó la mano y contempló el rostro sereno de quien, hasta el final, mantuvo intacta su dignidad. No hubo velorio público ni ceremonia con largos discursos. La despedida fue íntima, con pocos invitados, como Samuel hubiera deseado. A la entrada del cementerio, una discreta pancarta decía: «Gracias, Samuel, por servir más de una vez». Asistieron veteranos, algunos de los jóvenes policías formados en el programa creado tras su caso, y vecinos del barrio que aprendieron a respetarlo no por lo que vivió, sino por cómo lo vivió. Toda la ciudad pareció moverse con más calma ese día. Después del funeral, Marcus caminó hasta el porche de la casa de su padre, se sentó en la silla que él solía ocupar y miró hacia la calle. Allí, entre el susurro de las hojas y el ruido del pequeño pueblo, comprendió con mayor claridad lo que su padre había dejado. No era solo un legado institucional, era una forma de estar en el mundo, una forma de mantenerse completo, incluso cuando intentan quebrarte. Un hombre valiente al que no hay que alzarle la voz, que no se alimenta de la ira ni de los focos, y que por esa misma razón transforma todo lo que toca. Los niños seguían jugando en la acera, los vecinos seguían saludándose y la casa seguía oliendo a madera vieja y café. Nada allí parecía grandioso, pero todo llevaba la marca de alguien que vivió con justicia, en silencio y absolutamente presente. Marcus miró hacia la calle, respiró hondo y se dijo: «No sé, ha ido. Simplemente se ha convertido en parte del suelo sobre el que aprendemos a caminar». Meses después del fallecimiento de Samuel, se estrenó un documental sobre su historia. No fue un éxito de taquilla. Fue realizado por un grupo independiente de periodistas e historiadores que buscaban documentar su experiencia con la dedicación que merecía. El título era sencillo: Samuel Washington, Presencia. La película carecía de narración emotiva y banda sonora dramática. Estaba compuesta por imágenes de la ciudad, relatos de vecinos, antiguos compañeros de guerra, jóvenes que participaron en el nuevo programa policial e incluso breves declaraciones de Patterson y Coleman. Lo que más llamó la atención fue el tono. No era una narrativa de héroes ni de víctimas. Era un intento honesto de mostrar cómo la vida de una persona común puede romper estructuras, transformar la lógica y dejar huellas perdurables sin necesidad de armar un escándalo. El documental cobró popularidad en escuelas y grupos comunitarios. Los docentes lo utilizaron para debatir sobre ética, responsabilidad institucional y el poder de la respuesta humana ante la injusticia. Este fue el mayor legado de Samuel: demostrar que nadie necesita ser perfecto para hacer lo correcto, solo hay que atenerse a lo esencial. En Greenwich, su recuerdo empezó a manifestarse en pequeños gestos. El banco de la plaza donde solía sentarse recibió una placa con su nombre, pero sin fecha, título ni resumen. Solo su nombre, porque todos allí sabían de qué se trataba. No hubo eventos en los aniversarios de su muerte, pero siempre aparecían flores frescas en el jardín delantero de su casa. Alguien, nadie sabía quién, dejó allí una simple nota con la misma frase: «Seguimos aprendiendo de ti». Eso era todo. La ciudad no lo convirtió en un monumento, lo convirtió en un referente vivo que enseñó no con palabras bonitas, sino con el ejemplo que permanece en quienes lo presenciaron y en quienes, incluso sin conocerlo, comenzaron a actuar con más cuidado tras escuchar su historia, porque lo que Samuel dejó atrás no puede enumerarse en leyes ni premios. Está en las pausas, en las miradas que duran un poco más, en la decisión de escuchar antes de reaccionar y,
Lo más importante, en la decisión de no repetir el error cuando nadie mira. Años después, Patterson se convertiría en una de las voces más respetadas del Programa Nacional de Formación Policial. No por convertirse en un modelo a seguir, sino porque nunca intentó ocultar su error. Empezaba cada clase con la misma frase: estoy aquí porque un día no vi a un ser humano y casi destruí lo más valioso que tenía, su dignidad. La honestidad con la que lo decía creaba un impacto que los manuales y las conferencias técnicas jamás podrían tener. Algunos estudiantes lloraban, otros guardaban silencio, pero todos se marchaban con una carga distinta, la de saber que cada enfoque conlleva una responsabilidad que va más allá de la ley. Se trata del alma de la persona que está al otro lado. Patterson dijo que lo cambió no fue el castigo ni el miedo a las repercusiones. Fue la forma en que Samuel se mantuvo firme, incluso cuando fue humillado. Me venció sin alzar la voz, y por eso me enseñó más que cualquier superior. Coleman, en cambio, no siguió el mismo camino público. Solicitó un traslado, empezó a trabajar en puestos administrativos y se mantuvo alejado de las calles. Pero continuó trabajando por cambios dentro de la institución, participando en comités internos y apoyando en silencio el proyecto que, sin saberlo, había ayudado a fundar. Nunca le gustó dar entrevistas ni ser el centro de atención, pero cada año, en el aniversario del arresto de Samuel, le enviaba una carta a Marcus. Cartas breves e informales, siempre escritas a mano. En una de ellas, años después, escribió: «Tu padre me enseñó que la verdadera justicia no grita, solo resiste». Marcus las guardó todas, nunca respondió, no por desprecio, sino porque sabía que esas cartas no pedían respuesta. Eran una especie de reconciliación silenciosa, el reconocimiento de una deuda que no se podía pagar, pero sí honrar. Y quizás eso era lo más cercano a la redención que alguien como Coleman podía lograr, no por lo que decía, sino por lo que comenzaba a hacer en silencio, todos los días. Años después, en una escuela pública de Greenwich, un ensayo propuso el siguiente tema para estudiantes de 8º grado: «Háblame de alguien que cambió tu forma de ver el mundo». Varios de los textos hablaban de madres, abuelas y maestras, pero una niña de 13 años escribió sobre Samuel Washington. Nunca lo había conocido, pero su padre, un exalumno del curso de policía, hablaba de él como si fuera de la familia. En el texto escribió: «No me enseñó con palabras, le enseñó a mi padre, quien luego me enseñó a mí. Así que, aunque no lo sepa, también me enseñó a mí». El ensayo se leyó en voz alta en clase y generó un silencio difícil de explicar. Compañera le preguntó si no creía injusto que él hubiera pasado por todo eso, y la niña respondió: «Sí, pero tal vez solo personas así pueden enseñar a otros a dejar de ser injustos». La respuesta quedó flotando en el aire como una lección que ni siquiera los adultos podrían refutar. Marcus, ahora jubilado, regresó a Greenwich. Compró una casa cerca de la de su padre, renovada y sencilla, justo como le gustaba. Dijo que quería envejecer donde comenzó la historia de su padre, no su historia militar, ni su historia profesional, sino la historia que realmente lo moldeó. Cada año, para el cumpleaños de Samuel, organizaba un café comunitario en el garaje de la vieja casa. No era un evento oficial, sin prensa ni invitados de honor. Era solo una mesa grande, sillas sencillas, café caliente y una conversación sincera. Allí, veteranos, jóvenes oficiales, vecinos y estudiantes se sentaban juntos y hablaban, escuchaban, intercambiaban. Marcus decía que este espacio era lo que su padre más respetaba, un lugar donde nadie tenía que demostrar nada y todos tenían algo que aprender. Y eso era lo que intentaba mantener vivo. No un recuerdo congelado en bronce, sino una forma de estar en el mundo, con firmeza,
con respeto y sobre todo con humanidad. Con el paso de los años, Greenridge se convirtió en un referente nacional, no por ser perfecto, sino porque aprendió a cambiar a partir de una vergüenza colectiva. Escuelas, comisarías y centros comunitarios de otras ciudades comenzaron a visitar el lugar, no como turistas, sino como observadores interesados en comprender qué provocó esa transformación. En cada visita era común que alguien preguntara, ¿fue solo por un error? Y los residentes siempre respondían algo similar. Fue por un hombre que decidió no devolver ese error con el mismo veneno. Esta simple respuesta casi se convirtió en un mantra local. La ciudad no se enorgulleció de lo sucedido, pero aprendió a enorgullecerse de lo que construyó después. Porque como decía un discreto grafiti en el lateral de la escuela técnica, escrito en letras pequeñas y casi ocultas, lo que importa no es lo que te hicieron, sino lo que hiciste con ello. Nadie sabía quién lo pintó, pero todos sabían de quién fue la idea. El nombre de Samuel empezó a mencionarse en cursos de sociología, ética y psicología comunitaria, no como un personaje, sino como un verdadero punto de inflexión. Algo que escapaba a las abstracciones y demostraba con precisión cómo la postura de una sola persona puede exponer las fallas colectivas y al mismo tiempo abrir el camino a una sanación lenta y auténtica. Para muchos jóvenes que crecieron después, era solo un nombre en una placa, una imagen en un viejo vídeo, una referencia en clase. Pero para quienes vivieron con él, aunque fuera por poco tiempo, Samuel era algo más. Era esa presencia excepcional que incluso en silencio reorganiza el entorno, que no exige nada, sino que transforma todo a su alrededor. Y eso era lo que quedaba de él años después de su partida, una presencia que seguía haciéndose sentir en los detalles, en la forma en que los agentes escuchaban más antes de actuar, en la forma en que los jóvenes empezaban a caminar por las calles con menos miedo. Y sobre todo, en el recuerdo de lo que es posible hacer incluso cuando nadie cree que merezca la pena intentarlo. Una mañana, una niña de 7 años pasó junto a la vieja casa de Samuel, ahora transformada en un pequeño centro comunitario. Iba con su abuela, que llevaba una bolsa de pan y caminaba lentamente. La niña señaló el porche y preguntó, «Abuela, ¿quién vivía ahí?» La señora sonrió y respondió, «Un hombre que enseñó a todo el pueblo a recordar cómo tratar a una persona». La niña no entendió bien, pero permaneció en silencio, como si esa explicación fuera suficiente por ahora. Y tal vez lo fuera. La historia de Samuel no pretendía impresionar. Debía difundirse lentamente, en gestos, modales, en pequeñas decisiones, como el policía que el nombre de la persona antes de pedirle su identificación, como el director de la escuela que creó espacios de escucha para padres y alumnos, como el vecino que cruzó la calle solo para saludar. Ninguno dijo que lo hizo por Samuel, pero todos sabían que era por él. De vez en cuando, alguien se acercaba solo para sentarse en el porche. No había ningún cartel que dijera «prohibido el paso». La puerta del centro siempre estaba entreabierta, con una tetera disponible y 2 tazas limpias sobre la mesa. Era la forma en que Samuel lo mantenía presente, no con homenajes formales, sino con disponibilidad, con bienvenida, con silencio. Algunos iban allí a llorar, otros a pensar. Algunos ni siquiera sabían exactamente por qué se habían detenido allí, pero siempre se iban con algo diferente en sus corazones, porque ese lugar albergaba una energía que no se podía explicar con palabras, pero que se podía sentir. Era el tipo de energía que surge cuando alguien elige el respeto sobre la reacción, la dignidad sobre la ira y la humanidad sobre el sistema. Eso fue lo que Samuel dejó atrás. No un ejemplo para copiar, sino una forma de existir que reorganizó el mundo a su alrededor.
un gesto a la vez. El nombre Samuel Washington ya no se pronunciaba con el peso de un acontecimiento reciente. Se pronunciaba con el cuidado que se le da a algo que se ha convertido en parte de la identidad de un lugar. Como quien menciona a un viejo amigo que le enseñó algo importante. Como quien recuerda a un pariente querido, aunque no comparta el apellido. No se le recordaba solo por la injusticia sufrida, sino por lo que hizo con ella. Y así, en lugar de quedarse congelado en una versión heroica e inalcanzable, Samuel se convirtió en algo más poderoso, alguien que podría haber sido cualquiera de nosotros, pero decidió no ceder. Y esta elección, que parece simple en el papel, es una que pocos logran mantener en la práctica, porque requiere control cuando todo a nuestro alrededor exige reacción. Requiere paciencia cuando el dolor es flagrante y requiere sabiduría cuando el orgullo quiere imponerse. En la renovada comisaría de Greenwich aún se conserva una copia plastificada del antiguo informe policial que condujo al arresto de Samuel. Fue decisión unánime dejarlo allí, en una pared lateral del pasillo de entrenamiento, no como un recordatorio de vergüenza, sino como señal de vigilancia moral. Debajo del papel, una sencilla placa dice: «Aquí no terminó la historia. Aquí empezó». Los nuevos reclutas leen esto en su primer día de entrenamiento. Algunos no entienden por qué se inmortalizó un error, pero luego, con el tiempo, se dan cuenta, porque es de la memoria que nace el compromiso. Y eso es lo que enseñó Samuel, que la justicia no se construye con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones tomadas cuando nadie mira, y que estas decisiones, un enfoque, una escucha, un silencio, pueden cambiarlo todo. La ciudad, la persona, el sistema, la historia. Después, un joven oficial, recién graduado y transferido a Greenwich, fue asignado a patrullas rutinarias. Era su primer día en la calle. Nervioso, intentó memorizar todos los protocolos, repasar mentalmente los procedimientos y repetir las frases estándar. Pero al acercarse a un caballero en la acera, algo lo detuvo. El hombre tenía una mirada tranquila, caminaba despacio y llevaba un maletín bajo el brazo. El oficial dudó, no por miedo, sino porque recordó la historia que había escuchado en 1902, su primer día de entrenamiento. La historia de un hombre que también pasaba por allí con un maletín similar. En lugar de preguntarle de dónde venía, el oficial simplemente dijo: «Buenas tardes, señor. ¿Cómo está hoy?». El hombre respondió con una sonrisa: «Todo, hijo. Gracias por preguntar». No hubo cacheos ni tensión. Solo un simple gesto que podría haber pasado desapercibido para cualquiera. Pero no fue así, porque en ese momento una semilla dio fruto. Un gesto se convirtió en una cultura. Este tipo de cambio no aparece en las estadísticas. No aparece en los informes de rendimiento ni en los discursos oficiales. Pero existe. Se nota en el tiempo que alguien se toma para escuchar antes de juzgar, en la cautela con la que se acerca, en el reconocimiento de que detrás de cada rostro hay toda una vida. Greenwich, como tantos otros pueblos, seguía teniendo problemas, seguía cometiendo errores. Pero ahora sabía cómo retractarse, sabía cómo disculparse, sabía cómo mirar a la gente Y todo esto tuvo un punto de partida. Un día, en una tarde cualquiera, cuando un veterano de guerra fue tratado como sospechoso y respondió con humanidad. Eso lo cambió todo. No con fuerza, sino con firmeza, no con ira, sino con verdad. Y cuando la verdad se sostiene con dignidad, se propaga. No rápidamente, no a viva voz, pero tan profundamente que incluso con el tiempo nadie puede olvidarla. Al final, la historia de Samuel Washington nunca fue un escándalo. Fue una resistencia,
No la que se grita con megáfonos o se alza con pancartas, sino la que permanece en silencio, la que no cede ante la deformación del carácter, incluso cuando todo a su alrededor intenta provocarla. Nunca pidió reparaciones, nunca exigió justicia a su favor. Simplemente se negó a aceptar la injusticia como algo normal. Esta negativa, hecha con aplomo, sin agresividad, sin teatralidad, fue lo que más desestabilizó el sistema, porque no se esperaba, porque era firme, pero serena, y porque provenía de alguien que ya había enfrentado una guerra, perdido amigos, criado a un hijo solo, y aún así no permitió que el resentimiento lo amargara. Esta decisión es lo que lo convirtió no en un héroe, sino en un hito real, humano, imperfecto y por eso mismo tan necesario. El impacto de Samuel no fue inmediato, no cambió el mundo de la noche a la mañana, pero dejó una especie de cicatriz positiva, de esas que no duelen, pero nos recuerdan. Cada vez que alguien en Greenwich lo piensa 2 veces, antes de juzgar, cada vez que un policía decide escuchar primero, cada vez que un joven es tratado con dignidad antes de ser controlado por el miedo, todo esto lleva su huella, no como un grito, sino como una suave sombra que refresca el ambiente. Se fue sin buscar reconocimiento, pero terminó siendo reconocido por algo más que títulos o premios, por haber demostrado, con su propio cuerpo y su silencio, que la verdadera justicia no es la que castiga, sino la que transforma. Y transformar requiere paciencia, escucha y presencia, 3 cosas que supo cultivar hasta el final, incluso cuando nadie parecía dispuesto a escuchar. Hoy, cualquiera que pase por Greenwich podría no percatarse de inmediato de que algo importante sucedió allí. El pueblo no tiene monumentos imponentes ni letreros con fechas históricas, pero si te detienes el tiempo suficiente, notarás las señales, en la forma en que la gente se saluda, en el cuidado que los oficiales muestran a los residentes, en la forma en que un silencio respetuoso precede a cada decisión difícil. Es como si el pueblo hubiera asimilado lentamente la lección que dejó Samuel. No se trata de crear santos ni ídolos, se trata de recordar que una sociedad se define menos por los discursos que pronuncia y más por cómo trata a quienes tiende a ignorar. Y Samuel fue, durante mucho tiempo, uno de ellos, hasta que decidió no ser invisible, no por fuerza, sino por convicción. Y ese gesto, silencioso, incómodo, valiente, aún resuena. Nadie pronuncia su nombre en voz alta. Y quizás este sea el mayor homenaje que alguien pueda recibir, ser recordado sin necesidad de serlo. Que su presencia se preserve no en las páginas de un libro, sino en las pequeñas decisiones de la gente común. Porque Samuel no solo cambió las reglas, cambió los ritmos, cambió el tiempo con el que la gente reacciona, la pausa antes de actuar, la duda antes de juzgar, el silencio antes de la violencia. Enseñó que la dignidad no es algo que se exige, es algo que se sostiene, incluso cuando todo intenta arrebatársela. Y así, incluso sin uniforme, incluso sin armas, incluso sin escudo, Samuel Washington dejó atrás lo único que ningún sistema es capaz de borrar. Un ejemplo: algunas historias terminan en aplausos, otras en el olvido, pero la de Samuel terminó para siempre. No tuvo las últimas palabras, ni siquiera las necesitó, porque todo lo que debía decirse ya se había demostrado. En su postura, en su decisión de no gritar, en su decisión de no devolver la humillación con odio. Su vida se convirtió en una lección no por lo que sufrió, sino por cómo se mantuvo íntegro, y esta integridad, silenciosa, resiliente, humana, es lo que permaneció. Permaneció en las calles de Greenwich,
en los pasillos de la comisaría, en los ojos de quienes aprendieron de él, y también en los corazones de quienes ahora, incluso sin conocerlo, eligen actuar de una manera más justa, solo porque alguien, un día, demostró que aún es posible. En la última foto, conocida de Samuel, está sentado en el porche, mirando al horizonte con una taza de té en las manos. No sonríe, pero tampoco parece triste. Simplemente parece presente. La foto fue tomada por casualidad por un joven voluntario que visitaba el centro comunitario. Cuando le preguntaron si podían usarla en un artículo, Marcus respondió: «Por supuesto, así es como le gustaría ser recordado, no dando discursos, simplemente viviendo». Y eso fue lo que hizo Samuel, hasta el final. Vivió. Dolor, con todas las limitaciones, con todos los defectos, pero también con una integridad que pocos pueden mantener durante tanto tiempo. No necesitó ganar batallas para ser importante. Simplemente tuvo que no rendirse cuando todo a su alrededor decía que sería más fácil rendirse. Y ahora, años después, cada vez que alguien respira hondo antes de actuar, cada vez que alguien escucha en lugar de interrumpir, cada vez que alguien decide tratar a otro con el respeto que le gustaría recibir, es como si una parte de Samuel siguiera ahí, no como una sombra, sino como una presencia ligera, firme y profundamente humana, porque al final no cambió el mundo, pero demostró, simplemente caminando por su propia calle, que el mundo puede cambiar según cómo decidamos responder a él. Y así, incluso después de todo esto, la frase que mejor representa su historia es quizás la más simple de todas. Él no gritó, se quedó.